Muy buen día a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta serie de jornadas de inteligencia artificial, en donde el grupo de inteligencia artificial del Comité ISTIC, justamente a lo largo del año, ha llevado una serie de sesiones en donde se hacen dos webinars al mes con distintas temáticas desde cultura de paz, aspectos de educación, aspectos de ciudadanía. Y este mes toca a la salud mental. Justamente la salud mental, iniciamos el día de ayer, ya con algunas ponencias muy interesantes, con perspectivas diversas de países latinoamericanos, del caso de México, por supuesto, y lo más importante, el saber cómo está impactando estas tecnologías, llamémosle de frontera, que ahora ante las nuevas apariciones de la inteligencia artificial, muy generativa, pues empiezan a tener sus pros y sus contras. Creo que hablar de los pros es importante, sobre todo en pro de la salud mental de las personas y sobre todo también en el sentido de que pues hay distintos retos que ayer también mismo mencionábamos y que parte de esos retos pues implican una serie de, pues yo digo que de oportunidades para nosotros como universidades y como sociedad en general. Se hablaba ayer de los temas diagnósticos, de la reducción de riesgos, de la aceptación y confianza, obviamente de la privacidad y ética de datos que tanto se ha mencionado, del acceso a la equidad, todo esto que tiene que ver con el burnout digital o la infoxicación, la saturación emocional en las personas, pero también de la validación científica que cada uno de ustedes está haciendo y que finalmente le da ese seguimiento y soporte integral de la inteligencia artificial. Y es por ello que el día de hoy, pues, nos acompaña un cuadro de ponentes de primer nivel, quienes pues nos van a platicar de su experiencia y todo lo que podemos ver como áreas de oportunidad, sobre todo desde la perspectiva colaborativa. Siempre lo hemos mencionado aquí, el tener conocimiento de causa genera conciencia en las personas y tener esa conciencia para colaborar nos hace todavía más sociedad. Creo que debemos trabajar mucho en ello y es por eso que pues quiero que se sientan en su casa como tal, nuestros ponentes, quiero que se sientan con toda la confianza y estamos además en un ámbito académico, se presta todavía más. Y pues bueno, como panelistas tenemos por ahí a José Andrés Martínez Silva, director general de Estudio Elefante de Colombia. También tenemos al doctor Francisco Irán Calvo Castro, director del Centro de Investigación en Cómputo, investigador en Ciencias Cognitivas Computacionales del Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional. También tenemos a la doctora Mercedes Vallenilla, fundadora de Mindov Therapy. De verdad, bienvenida, muchas gracias. Y al maestro Laureano Gutiérrez, cofundador y director de Mindov Therapy. De verdad, muchas gracias. Pero para ello, quiero pasar la palabra a nuestra moderadora, a la doctora Patricia Serna González, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien va a moderar y quien además en compañía de la maestra Elizabeth Velázquez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien estará también al tanto de las preguntas y respuestas que cada uno de ustedes tengan, que seguramente las hay y muchas, puedan estarnos haciendo a nuestros panelistas. Invito a todos los que están conectados también para que se presenten desde dónde están conectados y si tienen de una vez preguntas, vengan. Pues, doctora Patti Serna, le paso el micrófono. Muchas gracias y bienvenidos. Creo que hay un problema con la transmisión de la doctora Patti. Muchas gracias, maestro José Luis Ponce López. Un saludo a la doctora Carmen Díaz Novelo, encargada de este equipo de inteligencia artificial. ¿No me escucha? Pues me permito leer, director general de Estudios Elefante Colombia, ingeniero de sistemas magíster en informática educativa y MBA. Él es director de Estudio Elefante, una firma de consultoría educativa que brinda servicios a instituciones en Colombia y Latinoamérica
Desde su descubrimiento de ChatGPT, José Andrés ha adoptado la inteligencia artificial generativa como una herramienta clave para potenciar sus capacidades personales y profesionales. Bajo su liderazgo, Estudio Elefante ha integrado la IA en diversos procesos, promoviendo su uso transversal en la educación. En 1923 fue responsable del diseño y facilitación de los primeros bootcamps en línea sobre IA y su aplicación en el ámbito educativo. Actualmente se dedica a diseñar e implementar soluciones académicas que utilizan modelos como GPT-4 con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de los docentes y contribuir a su bienestar, combatiendo así el burnout docente. Asimismo, le damos la bienvenida al doctor Francisco Irán Calvo Castro, quien tendrá la segunda participación. Él es director del Centro de Investigación en Computación, investigador en Ciencias Cognitivas Computacionales del Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional. En tercer momento, escucharemos a la doctora Mercedes Vallenilla, fundadora de Mindoc Therapy. Ella es licenciada en Psicología con especialización en Psicología Social. Cuenta con una maestría en Matrimonio y Familia y un doctorado en Educación, doctorado en Psicología, y cuenta con una trayectoria de más de 30 años que abarca la psicología virtual y la psicoespiritualidad, siendo pionera y contribuyendo significativamente en el ámbito de la psicología de la religión en Latinoamérica. Ha publicado 4 libros y es la fundadora de Mindoc. Asimismo, le damos la cuarta participación y bienvenida al maestro Laureano Gutiérrez, cofundador y director de Mindoc Therapy. Él es un profesional especializado en innovación, transformación digital y gestión operativa de startups. Es cofundador y director de Mindoc, donde lidera operaciones y estrategias enfocadas en la salud mental y el bienestar emocional. Anteriormente cofundó Intercap Psychology, optimizando procesos para pacientes y psicólogos. Su trayectoria incluye roles clave en emprendimiento e innovación en CIDEA y funciones gerenciales en Tucán Hotels. Tiene una licenciatura en administración, una maestría en innovación empresarial y un diplomado en inteligencia artificial, destacándose por su pasión por el aprendizaje continuo y las tecnologías emergentes. Bienvenidos todos a estas jornadas de inteligencia artificial, a NUYESTIC, la inteligencia artificial en la salud mental. Y sin mayor preámbulo, pues le cedemos la palabra a nuestro primer panelista. Él es el doctor el ingeniero en sistemas José Andrés Martínez Silva. Adelante, ingeniero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Patricia. Un buen día para todos. Un gusto y un honor estar aquí compartiendo alrededor de un tema que cada día cobra más importancia y es el burnout, el agotamiento, pero además el agotamiento docente, que es una de las profesiones donde ese agotamiento puede llegar a tener unos síntomas mucho más fuertes. Y intentando desde el trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años ya, eh, evitar y encontrar alternativas para resolver este burnout haciendo un uso de la inteligencia artificial generativa. Y quisiera, en primer lugar, dejar como algunos puntos sobre los que seguramente mis compañeros de panel continuarán la conversación. Saquemos de base lo obvio, que es estar quemado, sentirme quemado por el trabajo. Y sentirme quemado por el trabajo cuando soy profesor, cuando soy docente, tiene un síntoma muy complejo, que es el síntoma de desconexión. Y es muy difícil que un profesor se sienta desconectado de sus estudiantes, pues como todos los que estamos acá lo sabemos, la educación es esencialmente un acto en el que dos se encuentran e intercambian. Y si yo me siento desconectado de ese intercambio, no se va a dar. Esa es una primera nota que quisiera dejar. El origen. No necesitan que se lo diga, pero pongámoslo sobre la mesa también. Un docente tiene una sobrecarga de trabajo
que probablemente en otras profesiones no llegue a ser tan evidente. Y voy a referirme a lo que ocurre en Colombia, pero tengo la sensación, y hemos trabajado con algunas organizaciones en México que nos permiten sospechar que no es muy diferente en otras latitudes, pero un docente en Colombia esencialmente tiene que repartir su tiempo en tres grandes tareas, o como las denominamos acá, tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión o proyección social. Y uno diría, fácil, tres tareas, hay 8 horas al día, no debería ser un problema. Miremos solamente docencia. Para realizar un ejercicio consciente de docencia, yo necesito hacerme cargo de planear, evaluar, realimentar y seguir el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Nada más para docencia. Si estamos hablando de investigación, yo tengo que estar preparado para abordar nuevos temas de estudio. Por supuesto, me voy haciendo experto en algo, pero siempre tengo que estar profundizando en ese tema. Y tengo que ser capaz de construir, entre otras cosas, estados del arte de una forma muy ágil para poder producir textos y documentos que interesen a la comunidad. Y en extensión tengo un reto enorme como docente, y es que tengo que entender de qué manera lo que yo sé y lo que yo hago se articula con las necesidades del sector real. Y tengo que ser capaz de identificar rápidamente proyectos e iniciativas en los cuales yo pueda aportar valor. Ya cuando vemos ese nivel de detalle, empieza a aparecer que la tarea del docente no resulta tan sencilla como en un principio puede creerse si la dejamos resumida en sus tres funciones sustantivas, que yo, valga la aclaración, no creo que sea para nada sencilla, ni siquiera sin hacer el ejercicio de drill down que acabo de hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Esto ha sido así siempre. Esto no es un tema reciente. Las estadísticas de diferentes estudios transversales que se han realizado muestran que el porcentaje de docentes con agotamiento es supremamente alto. Son niveles muy preocupantes. Estamos hablando que una población docente en una universidad puede tener este síndrome en diferentes niveles de exaltación en un 50-60% de sus profesores, y eso tiene un impacto directo sobre la población de estudiantes que atiende. Ahora bien, ¿qué ocurre si sumamos a este ejercicio una herramienta como es la inteligencia artificial generativa? Y quedémonos en inteligencia artificial generativa para que no nos salgamos de lo que conocemos hoy. Nosotros, desde la firma, hemos comprendido que en este punto hay dos posibilidades de abordarlo. Una, abordarlo mediante las herramientas propias de la inteligencia artificial, y ya voy a hablar de ellas. Y otra, abordarlo desde las posibilidades que brinda la inteligencia aumentada. Que la inteligencia aumentada, tal y como la presentó Kasparov hace unos años en un artículo famoso, es aquella inteligencia que se logra cuando un individuo combina las capacidades de la inteligencia artificial con un buen procedimiento y obtiene unas capacidades aumentadas a sus propias capacidades. Nosotros creemos que esos dos caminos deben considerarse para poder abordar el tema de agotamiento docente. Y vámonos por el primer camino de inteligencia artificial. Estamos próximos al segundo aniversario de la salida al aire de ChatGPT, ya en más o menos 30 días. Y han pasado bastantes cosas y muchas de esas cosas aportan a la solución de este problema. Solo por dejar algunas líneas en esta intervención. Megaprofe. Megaprofe hoy es una solución que le permite a los profesores de diferentes instituciones sin costo resolver el problema de plantear situaciones de aprendizaje, construir rúbricas para realizar procesos evaluativos, pero además incluye una característica muy interesante que es la de plantear escenarios de discusión con personajes históricos con los que ellos quieran hablar o con los que deseen construir situaciones de aprendizaje con sus estudiantes. Megaprofe,
comienza a ayudarnos en el tema de planeación y evaluación para los docentes. Y solo estoy hablando de inteligencia artificial. Magic School, otra herramienta que permite que los profesores, solamente con inteligencia artificial, es decir, sin tener que hacer un ejercicio de formación previa, puedan encontrar soluciones. Les ayuda con planeación didáctica, generación de imágenes, generación de diapositivas, les permite plantear evaluaciones sobre videos de YouTube y tiene algo fantástico. Magic School advierte al profesor que el enfoque para trabajar de esta manera es 80-20. 80% lo hace Magic School, pero el 20%, que es la valoración de ese resultado y determinar si se puede llevar al aula, está en manos del profesor. A mí personalmente me gusta mucho ese enfoque. Matthew AI. Matthew AI es una herramienta un poquito diferente a las dos que les he mencionado, porque se articula con currículos oficiales en aquellos países donde los planes de estudio están definidos desde órganos de gobierno. Muy interesante cuando esa es la situación en la que se encuentran trabajando y garantiza alineación curricular. Y les dejo el dato de Teachermatic y de eduaide.ai, que son otras dos herramientas interesantes que incluyen además la posibilidad de hacer procesos de andamiaje del aprendizaje y planeaciones didácticas que van desde lo macro hasta lo micro curricular. Nada más allí, al profesor, si le ponemos todas estas herramientas en la parte de docencia, le estamos ayudando a bajar ese síndrome de burnout, solamente con inteligencia artificial. Pero quiero plantearles la posibilidad, y si habláramos de inteligencia aumentada, y si le enseñáramos a los profesores que hoy en día hay herramientas que les permiten construir respuestas en lugar de buscar páginas web, y entonces ya no buscaran con un buscador tradicional, sino que se fueran a Perplexity. Y voy a ir un paso más allá. Y si convertimos a los profesores en domadores de prompts y les enseñamos a trabajar en ingeniería de prompts para que ellos construyan sus propias soluciones, personalmente pienso que si hacemos esto, estaremos llevando a los docentes hacia una cultura maker, hacia una cultura en la cual los docentes construirán sus propias soluciones, las compartirán con sus colegas y colaborarán para resolver sus problemas de una manera mucho más eficiente. Y en este segundo escenario, a la docencia se ha sumado la investigación y la extensión social. Por supuesto, se requiere mucho más tiempo y esfuerzo para trabajar con inteligencia aumentada que con inteligencia artificial. Es cierto. Y al principio va a ser muy duro, pero en la medida en la que se avance por ese camino, se va liberando tiempo, se va disminuyendo estrés y sobre todo, que es lo que nosotros hemos visto desde la firma, se recupera el foco en lo importante y realmente el profesor vuelve a entender cuál es el corazón, el eje central de su trabajo, porque ha construido una serie de asistentes que lo liberan de su carga que lo venía quemando. Espero no haberme pasado el tiempo que se me había asignado. Ofrezco disculpas si ha sido así y este sería como el punto que yo querría dejar en primer lugar. Muchas gracias por su atención. Por el contrario, le agradecemos, ingeniero. Ahora le pediríamos al doctor Francisco Irán Calvo Castro si es tan amable de compartirnos lo que ha preparado. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y yo creo que este es un tema pues, muy relevante y muy interesante. Quisiera como introducción brevemente mostrarles estas imágenes donde hablamos de la salud mental y parte de ello pues es tener a nuestros muchachos, estudiantes y en general a todos los pacientes de la salud mental que ellos pudieran tener pues esta tranquilidad para tener la disposición mental de aprender, ¿no? Tal como nos comentaba muy atinadamente José Andrés, pues también del lado de los alumnos es necesario que exista esta tranquilidad y esta calma, de ahí que existan muchas herramientas que hay actualmente para descubrirse a sí mismo, para platicar, para tener una especie de análisis. Aquí hablamos específicamente de la angustia que pudiera ocasionar a veces tener un mal sueño y pues las preguntas que a veces nos suelen hacer de, híjole, es que soñé que me perseguía un dragón y eso es bueno, eso es malo.
Y pues no hay respuestas absolutas, ¿no? Porque va a depender mucho de si te gustan los dragones o no, de si el dragón era feroz o era simpático. Entonces hay que tener en general un análisis mucho más específico y aquí es donde entra la inteligencia artificial para dar una posible orientación. Y justamente la pregunta ¿es esta inteligencia artificial está proveyendo una ayuda realmente buena o nada más está confundiendo más a la gente? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una pequeña que platicando con ChatGPT le dice, como su mamá la dejaba mucho tiempo solita, ¿no? Pobrecita. Entonces ella, pues lo que quería era tener una compañía, un amiguito, entonces entraba a chatear y le dijo, pues enséñame a hacer hotcakes. Y los preparó, pero pues le salieron regular porque la receta pues no estaba bien explicada o digamos ChatGPT pues no ha hecho hotcakes como tal, ¿no? Entonces, ella llegó muy frustrada con una colega psicoanalista diciéndole pues que cómo podía saber ella si lo que le iba a decir la inteligencia artificial era realmente bueno o no. Entonces, nosotros realizamos un estudio en el Centro de Investigación en Computación para saber cómo es la interpretación, en este caso de sueños, de los humanos analistas con respecto a aquellos que es capaz de hacer un agente artificial. Y es decir, no vamos a hacer el análisis automático, sino vamos a comparar cómo son estos análisis. Y esto creemos que puede llevar a cabo también para cualesquiera otras respuestas que puede tener un agente artificial. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, pues a través de herramientas computacionales, donde a través de esta propuesta que está aquí, se toman 20 pacientes, los analistas humanos hacen su interpretación, posteriormente se hacen varias conversiones en las cuales pues no voy a entrar en mucho detalle por el tiempo, pero la idea aquí es que el resultado finalmente, ya spoiler, es que son altamente distinguibles los análisis hechos por humanos y los análisis hechos por computador. La disposición de estos experimentos fue de esta manera. Para cada uno de los pacientes se recolectaron sus sueños a través de sesiones de análisis de mucho tiempo, un año, 2 años, e incluso sus antecedentes, como por ejemplo aquí padre alcohólico violento, consideraba dejar a su mamá, tenía una novia, etcétera. Y los análisis de los analistas aquí, cuyas iniciales aparecen, donde dice es posible observar que el paciente siente, bla, bla, bla. Y el análisis de ChatGPT, ¿no? Entonces vamos a comparar estos análisis a través de preguntarle, por favor, análisis detallado de los sueños de este personaje ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque si le decimos que es real, dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque podría ser tomado de manera errónea, ¿no? Su análisis. O sea, ChatGPT dice, yo no soy psicoanalista. Entonces, no puede tomar esta responsabilidad por ética de la inteligencia artificial, lo cual es correcto. Y entonces la interpretación aparece como está aquí, donde ciertos símbolos, el castillo rojo, los divanes, etcétera, van dando la idea de qué representa cada una de estas cosas, ¿no? Finalmente, a través de este análisis, me voy a saltar a los resultados. Más adelante, se tiene cierta característica particular de ChatGPT de escribir, por ejemplo, utiliza menos adverbios que los humanos. Otra característica es que va a utilizar muchas más palabras de posibilidad, como que tiende a matizar, podría ser, podría ocurrir que, tal vez, es posible que los humanos. Y finalmente, los humanos utilizan más categorías gramaticales, tratando de dar más información, ¿no? Los humanos a lo mejor tendemos a utilizar más preposiciones, más conectores. Y bien, pues con esta información que se obtiene, es capaz de clasificar hasta un 98.7%, que es con este clasificador que aparece aquí hasta abajo, equivocándose nada más en una interpretación, lo cual pues nos dice que puede ser completamente distinguible, ¿no? El análisis de un humano que el de algo automático. Entonces, pues esto era lo que les quería presentar pues brevemente, donde nos quedamos con la idea, ¿no? Finalmente de que sí está respondiendo de manera diferente. Falta analizar todavía el contenido, ¿no? ¿Cuál es su efecto? ¿Cómo lo recibe el paciente? ¿Si le está ayudando realmente o no? Pero hay algo diferente en la inteligencia artificial que no estamos haciendo igual los humanos, y faltaría también ver si es mejor. Yo me atrevo a decir que sí, pero hay que analizarlo todavía, ¿no?
Entonces, esta es la reflexión que quiero dejar en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues ahora es tiempo de la participación de la doctora Mercedes Vallenilla. Adelante, doctora, le escuchamos. Hola, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias a doctora Serna y a todos los panelistas. A nosotros nos toca hablar de la situación de la salud mental y el uso y aplicación de la tecnología. Algunas cifras de interés. Utilicé la última referencia de la American Psychological Association, que la APA, que es la que nos rige a nosotros, los psicólogos y los profesionales de la salud mental, básicamente el manual estadístico de CDM5, que viene de toda la evaluación de la población, que es extrapolable pues América a toda América, ¿no? En una publicación que hicieron en enero del 2024 sobre una investigación realizada en el 2023, para dar esa situación de la salud mental, que es lo que ellos concluyeron que la prioridad es muy alta. ¿Por qué? Porque el 92% de las personas encuestadas menciona que es muy importante, en mayúsculas, trabajar en una organización que valore su bienestar emocional y psicológico. Obviamente esta valoración en Estados Unidos ya es bastante común, que empresas están incorporando plataformas como nosotros. En América Latina estamos empezando un poco con eso, ¿no? El 95% de los encuestados mencionó que es muy importante que una organización respete los límites entre el tiempo de trabajo y el descanso. Hemos estado hablando del burnout y tengo entendido que ayer también fue el tema de las ponencias, justamente porque cuando no se respetan estos límites, la persona está sobresaturada, pues es el escenario perfecto para un burnout, ¿no? Luego el 92% también mencionó que es muy importante trabajar en una organización que brinde apoyo para la salud mental, que ya no hayan tabúes de este tipo y que el colaborador esté escondiendo su estado de salud mental y está cayendo en errores, porque eso es un tabú y tiene miedo que lo corran y tiene miedo que lo desplacen, ¿ok? Y el 77% informaron haber experimentado estrés relacionado con el trabajo en el último mes. Si ustedes se pongan a ver, estos son datos estadísticos sumamente altos que nos dan una referencia bastante clara del problema de salud mental. Es una prioridad sumamente alta, ¿no? También quise poner una investigación de la World Health Organization que, interesante, lo publicaron en el 2019, es decir, antes de la pandemia. No, podemos suponer que estos números todavía están más altos, ¿no? Más de 700.000 personas se suicidan en el año en el mundo. Es decir, está calculado que por una persona que se suicide, realmente comete el suicidio, 20 lo intentaron. Obviamente hay todo un proceso que yo no puedo explicar ahorita, pero empieza por la obsesión, luego lleva a ideación suicida, la persona empieza a pensar cómo se podría, empieza a buscar información hasta que lo intenta, ¿no? Lo cual es una cifra verdaderamente alarmante, ¿no? Bueno, esto para dar un poco la situación de contexto. Entonces, ¿qué sucede? No proporcionar el apoyo para la salud mental y bienestar integral de los trabajadores, podemos hablar de los estudiantes, de los colaboradores, etcétera, en cualquier sistema organizativo, podría afectar la contratación y retención de la empresa. Obviamente es una cuestión de bastante lógica, pero lamentablemente, aunque lo entendemos, pues la implementación puede ser un poco lenta, ¿no? El bienestar integral, si nos preocupamos por el bienestar integral, estamos interviniendo en el problema de manera preventiva. Lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica ya es un problema de salud mental y requiere una atención urgente al problema, ¿no? Pero la idea pues sería tratar de hacer una labor preventiva, es decir, evitar todo que lleguemos a este punto del burnout. Se ve el agotamiento, se ve etcétera, y evitarlo, ¿no? Y hacer una intervención propia, ¿no? Algunos datos preocupantes en general es que la depresión es la principal causa de discapacidad. Las personas con trastornos mentales mueren prematuramente hasta 2 décadas antes, debido a aflicciones que pudieran haber sido prevenidas, y muchas enfermedades definitivamente mentales se pueden tratar de manera eficaz a un costo relativamente bajo, pero la brecha entre las personas que necesitan atención y el acceso a ella sigue siendo bastante considerable, y la cobertura del tratamiento pues sigue siendo extremadamente baja, ¿ok? No se cubren los tratamientos. Ahora, dentro de este contexto, situación de salud mental, que es lo que nos tocó a nosotros, ¿qué papel ha jugado la tecnología en ofrecer una solución? Bueno, yo quisiera hacer un breve recorrido
para que vean cómo la tecnología, estamos hablando ahorita de AI, pero vamos a situarnos 20 años para que vean cómo fuimos nosotros desarrollando todo. Yo fui directora de una fundación en la Ciudad de México y creamos un call center, pero no vino por nuestras ideas. Fue la necesidad de las personas lo que nos empezó a decir. Nosotros teníamos programas de salud, de capacitación de mujeres, jefatura femenina, etcétera, y resultó que nuestro nombre era Ayuda a la Mujer. Las personas en las páginas amarillas buscaban el teléfono y nos empezaban a llamar de necesito un psicólogo, me quiero suicidar, mi marido me golpea, y nosotros no teníamos programas de salud mental. Siendo yo psicóloga, lo que hice fue que senté una psicóloga enfrente del teléfono y le dije, atiende este teléfono a ver qué pasa. Y resultaron más de las llamadas de la necesidad de salud mental que de los programas que nosotros teníamos. Entonces creamos un software que no existía nada en el mercado, agarramos y lo desarrollamos nosotros para que el operador pudiera tener registro de los casos y eso se convirtió en todo un call center de salud mental. La tecnología en este caso, que no era ahí, era un super call center con caballerizas, con diademas antirruido, con un software de registro de llamadas, pues fue lo que nos auxilió. Luego de ahí pasamos a hacer alianzas con empresas nacionales y transnacionales. Por ejemplo, empezamos a ofrecer el servicio a una cadena de supermercados a nivel nacional en México y también empezamos con empresas transnacionales con fuerzas de venta mayoritariamente mujeres. Y eso empezó a hacer, obviamente, la empresa preocupada por la salud mental, su fuerza de venta, empezó a hacer algo bastante significativo y terminamos operando y asesorando centros de llamada del gobierno mexicano, porque la mayoría de las llamadas eran problemas de salud mental y no tanto problema que competía a la secretaría lo que estaba atendiendo, ¿no? Ahí optimizamos nuestro software, no existía nada que pudiéramos incorporar, nosotros lo desarrollamos. Cuando yo me retiro ahí, la tecnología se convierte en los teléfonos inalámbricos. ¿Por qué? Porque empiezo yo mi despacho virtual. El virtual no era la virtualidad por internet. Compré 4 teléfonos y los iba, porque duraban como 1 hora la batería, hora y media, ¿no? Se los iba cargando, iba atendiendo. Eso empezó a validar la idea, algo que es muy importante, ¿no? De que esto pudiera ser. Ahora, el salto en el uso de la tecnología fue cuando empecé a usar Skype, porque eso me empieza a sacar de las fronteras. Ok, empiezo a tener pacientes de mayoría hispanos, de Colombia, de Sudamérica, y empieza a salir esto de la frontera fuera de México, donde tengo pues yo 30 años aquí. Pero, ¿por qué pongo este ciclo con el Zoom? Porque la plataforma de Zoom yo la empecé a utilizar cuando era cero conocida, estamos hablando, esto salió como el 2003, 2004, y me entero yo por un VP de una empresa de tecnología que me hizo, oye, prueba esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que me tuve que regresar a Skype, porque la curva de aprendizaje del paciente era demasiado alta. No entendía el link, no entendía la contraseña, entonces era demasiado tedioso la consulta y me tuve que regresar a Skype porque la curva de aprendizaje era más baja, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo también la tecnología se tiene que incorporar aunque tengamos early adopters, que son los primeros que llegan y lo utilizan, pues también hay una curva de aprendizaje. Luego de ahí saltamos con toda esta, se construyó un prototipo que lo empezamos a probar, que actualmente yo lo utilizo en mi despacho, una maravilla donde empezamos a integrar todos los procesos, desde selección de la cita, horario, cobranza, cancelaciones, etcétera, y eso fue altamente exitoso. De ahí construimos nuestra plataforma con un equipo de desarrollo mixto con tecnología del 2019 y hoy tenemos una plataforma que ya está bastante desarrollada que les va a platicar el maestro Laureano en esta parte de la tecnología, ¿no? Entonces, todo el recorrido, como pueden ver, tecnología era desde el celular, desde el teléfono inalámbrico hasta, pues, tecnología ahorita donde manejamos varios lenguajes en una plataforma, ¿no? Al final, yo solo quiero decir que nosotros utilizamos el cuadro metodológico del Lean Startup para hacer una startup. ¿Por qué? Porque el uso de la tecnología en la salud mental no solo tiene que responder a criterios éticos, también tiene que responder a criterios científicos. Construimos, medimos y aprendimos. Construimos, aprendimos y medimos. Basado en el método científico, hicimos un énfasis en el descubrimiento y la validación que nos estaban dando nuestros pacientes y está orientado a reducir el riesgo y la incertidumbre con un tema, pues cuando yo empecé me decían que no era ético atender por teléfono. No, y yo me iba con mi maqueta por todos lados. Al final quiero concluir diciendo, ¿cuáles son los beneficios del uso de la tecnología en la salud mental del paciente? Bueno, primero está en un entorno seguro, el paciente decide dónde hablar, no tiene que trasladarse a un consultorio. Y eso parece mentira, pero es muy intimidante. Tiene movilidad, constancia, entonces no se interrumpen los procesos terapéuticos porque está de viaje de trabajo, porque está de vacación, sino se puede tener en cualquier lugar, ¿no? Es altamente eficaz y también reduce los costos de traslado, la gasolina, el tiempo. Hay mayor empatía, aunque no se crea, ¿no? Porque el paciente está en un ambiente tan seguro, está en su cuarto, incluso hay pacientes que hablan en el closet o en el coche,
que se genera mucha más empatía, más conecte, hay mayor conocimiento del psicólogo, porque cuando uno va a un consultorio, normalmente no conoce mucho el psicólogo. La tecnología nos ha permitido a nosotros poner un video, un currículum y un resumen del psicólogo y puedes escoger, puedes saber cuál es la trayectoria profesional del psicólogo y su especialidad. Y obviamente ahorra tiempo. El beneficio para el psicólogo también es un entorno seguro, también la movilidad de constancia. Yo atiendo de hoteles, he atendido en todos lados, a veces he tenido que meterme en cabinas de aeropuerto, ¿no? La eficacia del costo, porque no hay que pagar, un psicólogo no tiene que pagar secretaria, no tiene que pagar renta de oficina, solo tiene que tener un muy buen acceso a internet y una buena computadora que aguante la plataforma. Genera también mayor empatía, tiene mayor conocimiento nosotros del paciente, porque podemos, por ejemplo, incorporar lo que tenemos, el cuestionario de la APA de prediagnóstico. Cuando me llega el paciente, ya yo tengo un prediagnóstico y hago la llamada evaluación con conocimiento. Y también ahorra tiempo del proceso y ahorra dinero y ahorra tiempo del profesional. Y para terminar, también los beneficios del uso de la tecnología en la empresa. Bueno, hay coherencia con la misión. Si es una misión que está preocupada por sus colaboradores, vamos a decir una misión, una empresa de personalista humanista, ¿no? Y también en México, por ejemplo, tenemos la NOM 035, que bueno, a partir de 30 empleados tendría que un dueño de una empresa preocuparse de hacer acciones por salud mental. En España también hay regulaciones ya de leyes y en Estados Unidos es bastante común. Hay baja rotación del personal cuando el colaborador siente que su empleador se está preocupando por su salud mental. Lo consideran como un salario emocional que a veces puede ser incluso más de mayor repercusión y genera mayor fidelidad que el salario monetario. Genera mayor productividad porque un paciente, una persona que está sin cansado cognitivamente, pues puede rendir más en su trabajo, mejora el clima laboral y obviamente hay una mejor comunicación entre el colaborador y la empresa. Bueno, eso era toda la exposición. El maestro Laureano va a completar con los temas más de tecnología. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Mercedes. Ahora cedemos la palabra al maestro Laureano Gutiérrez, también cofundador y director de Mindot Therapy. Bienvenidos, maestro Laureano. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción. Gracias a todos por este espacio y a los panelistas quienes han construido, quienes nos han compartido también información relevante. Pues me presento, me llamo Laureano Gutiérrez. Yo me encargo de básicamente todas las operaciones de Mindoff, desde la administración hasta un poco la dirección tecnológica. Y continuando un poco con la conversación que daba con la presentación que daba la doctora Mercedes, me gustaría comenzar un poco explicando qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros básicamente tenemos una plataforma en la que ofrecemos psicólogos para cualquier persona que esté buscando entrar a un proceso terapéutico porque quiere mejorar algo en su vida, ¿no? En este sentido, lo que nosotros hicimos para poder validar todo este ciclo de que si en realidad había un mercado que estaba buscando esto, fue que extrajimos todas las hipótesis de las ideas de negocio que teníamos y las planteamos en un modelo de negocio. Particularmente utilizamos una herramienta muy simple que se llama Business Model Canvas, que la creó un sueco que se llama Alexander Osterwalder con Yves Peigneur. Y básicamente comenzamos a extraer todas las hipótesis, es decir, existen personas que estén buscando terapia en línea, existen personas existen psicólogos que puedan proveer esta cuestión de la terapia en línea y son diestros en cuestiones de tecnología. Entonces, esos son aspectos que fuimos validando en nuestro proceso. Y pues nosotros, al utilizar la metodología del Lean Startup, que está fuertemente basada en el método científico, pues comenzamos a generar experimentos con hipótesis que nos permitieran efectivamente validar aquello o invalidar, ¿no? Aquello que nosotros creíamos como era cierto para poder crear un negocio, ¿no? Entonces, a partir de esto, con toda la información que empezamos a recabar, construimos un producto mínimo viable, que es básicamente un producto, digo, valga la redundancia, que cumple con las características mínimas indispensables para que alguien perciba valor de esto. En este sentido, cuando hablamos de valor en temas de emprendimiento, nos referimos a que alguien está dispuesto a pagar por un producto o por un servicio. Y en este caso, nosotros diseñamos
este producto mínimo viable con estas 4 premisas que ven aquí en pantalla: que sea funcional, que pueda ser usado, que tenga un buen diseño y que uno pueda confiar en el producto de que va a funcionar, pero no desarrollamos en su totalidad cada uno de estos aspectos, sino un poquito de cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque de esa forma es mucho más económico, por así decirlo, y menos riesgoso hacerlo. No me voy a involucrar tanto en esto porque si no me puedo perder mucho en el tema, pero básicamente estos fueron los principales criterios de diseño que utilizamos para nuestro producto. Y pues lo sometimos a este ciclo que se llama Build, Measure, Learn, donde básicamente lanzamos el producto, bueno, lo construimos el producto, lo lanzamos, obtenemos información, feedback del usuario, ese feedback lo procesamos entre las personas que estábamos involucradas en el desarrollo, aprendemos y mejoramos, y así vamos constantemente mejorando el producto. Y los resultados del aprendizaje básicamente fueron estos cuatro aspectos, ¿no? Tenemos salas de videoconferencia que son seguras y confiables. Básicamente tú entras a la aplicación y todo el proceso de llamada está dentro de la aplicación. No tienes que compartir una liga, no tienes que crear un usuario en otro lugar para tener una liga. Te garantiza que nadie va a entrar a tu sesión, ningún externo. Tenemos un sistema de chat para la comunicación. También manejamos disponibilidades en tiempo real. No importa en qué lugar del mundo estés, tú tienes acceso. Si tú quieres acceder a una cita, te va a salir en el tiempo del lugar en donde estés y la fecha en donde estés. Y tenemos una pasarela, una procesadora de pagos que básicamente es sin fronteras, puede cobrar en cualquier parte del mundo. Alguna de las cuestiones tecnológicas que manejamos primero que es HIPAA compliance, que esto es básicamente cerciora que no va a haber ningún tercero que, 1, acceda al chat, 2, acceda a las llamadas, o 3, que se filtre información fuera de la plataforma. Utilizamos proveedores que están incorporados por medio de algo que se llama API a nuestra plataforma, que básicamente cuentan con estas certificaciones y cercioran que toda la cuestión de audio, video y texto no va a ser filtrada ni vulnerada. También contamos con una tecnología que se llama Passwordless Authentication, que es básicamente, nos dimos cuenta que la gente no se graba contraseñas y no quiere acceder con contraseñas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, funcionamos como un token de banco. Tú pones tu correo electrónico, le das generar código, te va a llegar un mail a tu correo electrónico con un código de 6 dígitos que es de un solo uso y que adicionalmente dura 10 minutos, lo pones y listo, entras a tu sesión. Y esto lo tienes que hacer cada vez que quieras ingresar después de haber hecho un sign out. Y básicamente el servicio global que nos permite hacer como muchos de nuestros potenciales usuarios se encontraban en diferentes partes del mundo, pues teníamos que tener la capacidad de tener este servicio, ofrecer este servicio a todas partes, ¿no? Entonces, hoy tenemos un algoritmo de filtrado que es muy básico, y aquí es donde nosotros queremos bueno, es uno de los rúbricos o ámbitos donde queremos hacer implementaciones de inteligencia artificial, pero básicamente si tú estás buscando a un terapeuta, lo que haces es que te hacemos esta pregunta: ¿por qué quieres iniciar terapia? Y tú puedes ahí ver un par de tags y esos tags son aspectos con los que tal vez te puedes identificar, ¿no? Por ejemplo, codependencia, adicciones, abuso, paranoia, etcétera. Y tú seleccionas uno de esos y te filtra a un terapeuta, ¿no? Y ya tú puedes seleccionar de los terapeutas que te filtró cuál de ellos te gustaría. Pues, no, perdón, nosotros algo que queremos hacer es implementar un mecanismo de machine learning donde básicamente tengamos un score por cada psicólogo y que este score a cada psicólogo esté asociado, más bien un score por cada uno de los tags que hay ahí por psicólogo, de tal forma que cuando un paciente llene
un prediagnóstico basado en el DSM-5 pueda obtener también un score y pueda hacer un match mucho más fácil y, bueno, mucho más inteligente, ¿no? Y que podamos entrenar a un agente para que nos permite hacer esos matches de una forma mucho más sencilla. Hoy donde nos encontramos, básicamente estamos en el de Customer Creation a Company Building. Estamos terminando de formalizar la empresa y hacia dónde nos queremos dirigir con el uso de la tecnología. Este es el modelo de los 3 horizontes, que básicamente tú a través de portafolios de innovación vas desarrollando proyectos dentro de tu organización y el de 10, ahí disculpen, la presentación está mal, pero en el último horizonte, que es el del final, de 10 a 15 años, lo que nosotros buscamos es que podamos implementar algoritmos de Machine Learning para poder hacer un mejor match entre paciente y psicólogo y que adicionalmente podamos incorporar agentes donde ya no de forma orgánica un agente te pregunte, hola X, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y que tú por tu propia voz le puedas expresar lo que estás sintiendo y que de esa manera pueda ayudarte a hacer un match mucho mejor con la persona que estás con tu proceso terapéutico. Entonces, bueno, básicamente eso es todo lo que yo tengo que compartir y muchas gracias. Bueno, pues les agradezco esta primera presentación. Pasaríamos a la segunda fase. Tenemos por aquí el apoyo que nos va a estar brindando nuestra compañera para la lectura de preguntas y que podamos hacer después un momento de cierre. Entonces, pues si tenemos listas las preguntas, adelante. Sí, maestra. Tenemos una. Gracias, Elizabeth. Gracias. Dice, ¿dónde se podrá conocer más acerca de los trabajos de investigación del CCI del IPN? Sí, en nuestra página web www.sic.ipnmx. Allí pueden ustedes revisar primero los laboratorios con los que contamos. Tenemos 15 laboratorios y muchos de ellos hacen inteligencia artificial o temas relacionados. Muchos también relacionados a temas de la salud, a temas inclusive relacionados también con hardware. Entonces, los invito a que visiten esa página, vean los laboratorios, nuestros investigadores y también ahí aparecen los proyectos de cada uno de ellos. Y también, por supuesto, si ustedes gustan escribirnos a correo electrónico, también los podemos orientar con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. También tenemos aquí otra pregunta del maestro Joaquín. Dice, ¿se ha aplicado estos servicios para dar soporte a alumnos de alguna institución educativa? Yo creo que ese es, así lo voy a abrir, el que quiera contestar. Pues no sé si hablamos de lo mismo cuando hablamos de los modelos, pero yo creo que un caso muy importante de uso en la práctica para la atención de alumnos sería el caso de Harvard con su programa de CS50, que viene utilizando tutores virtuales para poder soportar la inscripción de más de 2.000 alumnos en esos cursos y con resultados muy interesantes. También hay otra experiencia de college en Estados Unidos que ha llevado este tema de los asistentes virtuales para hacer el proceso de tutoría y acompañamiento para disminuir los niveles de deserción con interesantes avances en la reducción, porque los estudiantes se sienten mucho más seguros, como lo mencionaba ahora la doctora Mercedes, de hablar con alguien que no los está juzgando. Hay algo ahí detrás. Ustedes son los psicólogos del equipo, pero hay algo que realmente hace que las personas puedan hablarlo. Entonces yo creería que hay por lo menos 2 experiencias ya bien interesantes para revisar. Gracias, maestra. Adelante, doctora. Nosotros tenemos, gracias, doctor, nosotros tenemos una experiencia desde Mindoff de hace como un año y medio, donde una universidad aquí en el sureste nos invitó a capacitar
a tutores. ¿Por qué? Porque el tutor es el que tiene el contacto directo en las universidades con el alumno y su función es orientar al alumno, saber cómo está, ver cuáles son sus dificultades para que no claudique en la educación. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando llegaba el alumno a la tutoría no eran problemas académicos, eran problemas de salud mental y el tutor no es psicólogo, no es su rol, no le compete su rol. Entonces se está cargando de una cantidad de funciones que no está capacitado porque no es su profesión y no sabían qué hacer. Entonces nosotros desarrollamos tu modelo de capacitación no para que el tutor asumiera el rol de profesional de salud mental, paréntesis, mi profesión es la más asistida al rol por todos los profesionales que no son psicólogos, ¿no? Y eso es sumamente peligroso, intervenir la mente sin tener el conocimiento. Entonces nosotros les dejamos muy claro cuál es el manejo de la información que ellos podían hacer para hacer un puente entre el estudiante y un lugar de salud mental, no que necesariamente no fuéramos nosotros. Entonces les capacitamos a detectar señales. Por ejemplo, si viene un joven, un alumno le decía, es que me quiero suicidar, tiene que tener mucho cuidado con qué responder, porque incluso la respuesta puede inducir a alguien a que realmente cometa el suicidio. No, y con, perdón que lo diga, pero con echar porras, como decimos en México, pues no vas a frenar un suicidio. No, entonces hay que saber exactamente qué decir. Una persona con trastorno depresivo, una persona que no llega a clase, tiene un gran coeficiente intelectual, pues está agotado, no llega a clase, tiene una problemática en casa tremenda. Entonces nosotros capacitamos con los rubros más principales a los tutores, pero ahí no quedó la labor. Les creamos un directorio de canalización. Por ejemplo, si tienes un alumno con ideación suicida, no le puedes decir algo y ya. Le tienes que decir, aquí está esta la información que yo estoy capacitado para darte, pero aquí están las líneas, vamos a hablar, es decir, hay que hacer esa labor de puente. Entonces, esa es la experiencia que tenemos los tutores están sumamente agradecidos porque están sumamente frustrados y sobrepasados con todos estos problemas que decían, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que quería compartir. Muchas gracias, doctora. Hay otra por aquí, dice, dentro de las áreas de salud, junto con el uso de la IA, ¿hay material que se esté generando y facilitar el aprendizaje en neurodiversidad? El que guste contestar. Bueno, si el maestro José Andrés no quiere, le estoy dejando su rol de experto en asesor de educación, ¿no? Este, Esto es un tema muy complicado porque lamentablemente en Latinoamérica estamos muy en pañales, ¿no? Con la educación tradicional que no permite que los niños con neurodiversidad puedan estar en ese salón, ¿no? Lo que yo sí puedo comentar es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un manual de ChatGPT que yo lo probé durante 6 meses porque hay que tener altos estándares éticos, porque no sustituye la labor diagnóstica y la labor la experiencia que tenga el psicólogo, mucho menos los conocimientos. Y lo probé con 6 meses, con todo, estaban todos los prompts, todo. Y como tengo 25 años en la virtualidad, ¿no? Pues lo probé incluso delante del paciente, poniendo, no se daba cuenta, sino escribía, a ver qué me decía para yo corroborar con lo que yo pudiera decirle al paciente, ¿no? Y la verdad resultó ser una herramienta complementaria bastante buena que puede ayudar obviamente en temas de neurodiversidad, pues sí, incluso puede ayudar si el kit de herramientas del psicólogo o si tenemos un poco la interconsulta que hacemos, ¿no? De, oye, tengo este paciente, hice esto, pero no me funciona como me ha funcionado con otros, y esa interconsulta que hacemos entre los profesionales de salud mental, que es necesaria hacerla, pues ChatGPT nos ha hecho de gran ayuda para poder desatorar o de una manera muy creativa poder ordenar, poder dar ideas nuevas, poder dar un kit pues de herramientas, ¿no? Entonces para eso sí lo hemos utilizado y pues ahí entra pues no solo la neurodiversidad, entra lo que no te ha funcionado, que toda la vida te ha funcionado con casos de trastornos difíciles, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y aunque no quiere hablar el doctor José Andrés, creo que tiene dos preguntas. Una de ellas dice, am, ¿cuáles son las aplicaciones que mencionó el doctor José Andrés de inteligencia artificial, además de Mega y Profe? Y la Esas, siguiente, digo, no sé si quiere que se las haga las dos dale, de dale, una dale, vez. dale.
La otra es excelente investigaciones presentadas. Mi pregunta es para el doctor José Andrés respecto a si existen algunos casos de éxito del uso de las herramientas que comentó por los docentes y cuál sería la implementación de dichas herramientas. Y pues felicidades a todos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, de la primera, las herramientas se las he dejado los enlaces directamente en el chat de la sesión. Entonces ahí ya pueden empezar a trabajar con esa sin ningún problema. Como les digo, pueden hacer un uso gratuito. Ya luego miran cómo monetizar y bueno, ustedes deciden si se suscriben o no. Aplicaciones exitosas en docentes. Yo les diría que afortunadamente sí. A diferencia de la pregunta anterior, doctora Mercedes, en esta sí puedo decirles algo porque en la otra hubiera estado patinando. Aplicaciones interesantes en Colombia, estamos viendo dos casos que llaman mucho la atención. Una de las universidades más grandes en el país, Uniminuto, la Universidad del Minuto de Dios, ha hecho la implementación de dos asistentes para la enseñanza y para el aprendizaje para toda su modalidad a distancia. Es una apuesta inmensa. Yo tuve oportunidad de conocer este proyecto hace 8 días. Tengo los datos todavía muy frescos. Fue una cosa muy emocionante porque estamos hablando de una universidad que atiende los niveles más bajos de la pirámide, es una universidad de acceso y entonces las personas tienen diferentes necesidades relacionadas, por ejemplo, con cómo hacen trámites y este asistente los ayuda a hacer trámites dentro de la universidad, pero por supuesto también relacionadas con desmotivación. No quiero estudiar más porque siento que no voy a graduarme y que si me gradúo mis condiciones de vida no van a mejorar. Y entonces el asistente le ayuda principalmente a mujeres, que es con el 70% de la población que atiende la Uniminuto, y les dice, no, espérate, hay que seguir adelante, si vas a mejorar, te puedo decir que lo vas a hacer por acá y acá, y empieza con un proceso de asesoría como los que señalaban ahorita en la intervención de la doctora Mercedes. Y ahí me parece interesantísimo lo que dijiste, porque claramente esa no es una pregunta que pueda responder cualquiera. Me encantó la expresión de los cohetes que usaste. A mí me pasa lo mismo. Si a mí una persona me dice, no quiero seguir estudiando, pues yo le voy a dar una orientación desde mi parecer. Pero estos asistentes los han configurado desde el conocimiento de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que decir. Lo que quiero indicarles es, no se trata de prompts desarrollados sobre ChatGPT o sobre un LLM. Son más aplicaciones de generación aumentada por recuperación, es decir, que su base de datos es propia de la institución, que está alimentada por la institución y que de esta manera garantiza que las respuestas son las que deben ser. Y también garantiza, gracias a eso, que las preguntas quedan enmarcadas en un contexto y que el estudiante no va, por tomar solo el ejemplo de Francisco, pues no le va a preguntar cómo se hacen pancakes, pues porque no es esa su labor. Entonces, ahí hay una experiencia muy bonita. Y hay otra universidad también en Colombia, la Sergio Arboleda, que tiene implementado desde hace un par de meses en pruebas piloto un asistente para el diseño y elaboración de sílabus de los diferentes cursos de sus docentes. Y ellos optaron por un asistente que se ve como un humano. Entonces hicieron un desarrollo donde hay un humanoide que habla con el profesor. Se le puede enviar la información por voz o se le puede enviar un archivo o se le puede solamente prender la cámara e interactuar con él como si estuviéramos acá. Vamos a ver cómo sale ese experimento, lo están piloteando en este momento, pero me parece que es una apuesta muy interesante y que está desmitificando, al menos en Colombia, ese asunto de que los sílabus se tienen que hacer solamente por el profesor y que entre más duela y más demore mejor, porque si no, no quedan bien hechos. Yo creo que ahí hay una posibilidad. Y en muy pocos días, una de las fundaciones más importantes en Chile va a lanzar un asistente que complementa todo su proyecto de formación docente. No puedo darles el nombre de la fundación, solo les digo que es muy grande y que lo va a lanzar más o menos en 15 días.
Lo que sí les puedo decir es que es una fundación que trabaja en el tema de bienestar de los docentes y los forma, y encontró en la inteligencia artificial y en un asistente que se ha desarrollado la posibilidad para que estas personas que se formaron, que trabajan en contextos rurales difíciles, cuando se ven enfrentados a una situación que no saben cómo manejar, tengan un coach personalizado que les va a ayudar a avanzar. Hasta el momento están en etapa piloto, se lanza en 15 días, se han probado con 200 profesores y los resultados son sumamente interesantes. Así que yo creo que vamos por muy buen camino. Creo que la última parte tenía que ver con recomendaciones. Eh, yo a manera de conclusión les diría recomendaciones. Recuerden lo que les dije al comienzo de mi intervención. Nos podemos ir por dos caminos. Usemos la inteligencia artificial o usemos la inteligencia aumentada. De verdad, les digo, el camino para mí, convencido absoluto, la inteligencia aumentada. Esto que presentó Francisco ahora del análisis y la interpretación de los sueños es un ejemplo fantástico de cómo una persona inteligente, con un gran procedimiento y con un buen asistente, obtiene resultados fuera de serie. Ese es el mejor ejemplo de lo que yo espero que ocurra con las instituciones educativas, para que no nos quedemos en las herramientas, porque las herramientas tienen ese problema de que están de moda, emocionan, pero luego, pues como que decimos, mi vida no cambió significativamente y entonces no las vuelvo a usar. Pero cuando yo aprendo y me transformo, ya todo funciona de una manera diferente. Esa sería como la respuesta que yo me atrevería a dar. Gracias, doctor. Vamos a hacer dos preguntas más para el cierre y dice, de acuerdo a la experiencia de la aplicación, ¿los resultados han incidido en políticas internas de las instituciones respecto a sus planeaciones académicas y funcional? No sé si alguien que quisiera comentar. Adelante, maestro. Y yo podría comentar que por lo menos en el SIC, todo esto que se ha probado, porque como centro de investigación, pues también hay docencia dentro de esto. Tenemos 3 programas de posgrado, 2 maestrías y un doctorado en ciencias de la computación. Y entonces mucho de esto también se pretende utilizar a la comunidad interna, a su bienestar de salud mental también. Eh, Al menos de esta forma, nosotros podemos tener esta retroalimentación y lo que buscamos también es disminuir la cantidad de deserciones que hay o a veces incluso antes de que sean dirigidos los estudiantes a nuestro servicio de psicología con el que contamos, si es necesario recopilar cierta información, pero es un formulario, no te da la información que tú necesitas, ¿no? El historial y cuestiones a lo mejor generales sí, como qué tipo de sangre tienes, no sé, existe algo de problemas de diabetes en tu familia, etcétera. Todo esto sí, pero hay cuestiones a lo mejor como la que veíamos en el ejemplo, ¿no? Del padre alcohólico violento. Pues no es algo que llegues y pongas de primera instancia en un formulario, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado también un chatbot que permite platicar de manera amistosa, ¿no? El usuario sabe que es un chatbot y hemos encontrado que es una incidencia muy interesante donde a veces llegan a sentir mucha confianza con esta entidad de platicar. No lo hemos liberado al público porque estamos haciendo todavía muchas pruebas, ¿no? Pero encontramos esto y que además llegan como que a abrirse, ¿no? El aspecto de este chatbot no es tanto dar un consejo o tomar alguna opinión específica sobre lo que está ocurriendo, sino el encontrar cuáles son las representaciones de los símbolos que está manejando el estudiante o la estudiante cuando está platicando algo que le ocurrió, ¿no? Por eso también empezamos a enfocarnos primero en los sueños y luego el análisis de esta simbología compleja que está teniendo el estudiante y que puede manifestar un conflicto interno que entonces ya cuando se identifica, ahora sí necesitamos del humano, ¿no? Porque como bien han comentado en esta sesión, pues es insustituible, ¿no? Finalmente, toda la cuestión psíquica a la que nos enfrentamos día con día, ya sea para cuestiones de estrés,
cuestiones cuestiones laborales, etcétera, pues finalmente es una actividad completamente humana, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que este tipo de herramientas pueden ayudar mucho para que los estudiantes se sientan más cómodos de hablar. También encontramos que a veces es difícil que ellos lleguen y se acerquen a la oficina de psicología directamente, porque hay también cierto estigma y dicen, es que, pues, ¿cómo me van a ver que voy a buscar a la psicóloga? Van a pensar que estoy loco, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Entonces, a veces a través de un acercamiento indirecto empiezan a ver de qué se trata, empiezan a conocer cuál es a qué se puede dedicar, qué puede salir, ¿no? De ellos. Y finalmente, pues todo esto todo esto puede incidir de manera positiva hacia ellos. Y bueno, y ya de manera más puntual en cuanto a la pregunta, ¿no? Planeación académica y funcional, sí, pero es algo que a veces tarda en moverse, ¿no? Hacia allá. Nosotros estamos platicando con la Escuela Nacional de Medicina, del mismo Politécnico, un programa donde se une junto con problemas de nutrición, problemas de salud mental, donde este chatbot ya se plantearía como una cuestión más general y ya entonces tenemos una incidencia a un nivel mayor que sería la población estudiantil del Politécnico, pero eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Estamos todavía trabajando en ello, pero esa es la idea, ¿no? Que incida a una escala mucho mayor y conforme se va aprobando cada uno de los pasos, ¿no? Como se ha mencionado aquí del método científico, también porque estamos trabajando con algo muy delicado, ¿no? Que es la salud de la gente. Muchas gracias, doctor. Y ya para cerrar la última pregunta más puntual, dice, desde la experiencia internacional y empresarial de MIDOC, ¿qué estrategias podría realizar las IES para reducir los problemas de salud mental con los estudiantes que involucren la participación activa de toda la comunidad educativa? Yo creo que el maestro Laureano puede responder esa pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, perdón, me gustaría volver a leer la pregunta, si me la pueden compartir. La estaba, Sí, ok, desde desde la experiencia internacional y empresarial de MIDOC, ¿qué estrategias podría realizar las instituciones de educación superior para reducir los problemas de salud mental con los estudiantes que involucren la participación activa de toda la comunidad educativa? Claro, muchas gracias. Bueno, nosotros desde la parte de herramientas, las principales herramientas que podemos proveerles están orientadas hacia el terapeuta, para que el terapeuta pueda hacer mejor su labor, ¿no? Y en este sentido puedan ellos tener información, como mencionaba el maestro José Andrés, de inteligencia aumentada, y que puedan tener pues mejores acercamientos hacia las personas. En este sentido, por ejemplo, análisis de sensibilidad en tiempo real, ¿no? Que puedan ir viendo cómo reacciona la persona durante la terapia, y que pueda tener un agente que le esté dando feedback al psicólogo en tiempo real acerca de estos aspectos. Entonces, desde la perspectiva tecnológica, esos son aspectos que pudiésemos ofertar. Ahora, em, en cuestión de cómo hacer que los estudiantes se involucren, eso ya es un tema completamente ajeno, ¿no? Porque tú no puedes controlar o forzar a que una persona diga, yo quiero ir a terapia, ¿no? Tiene que primero ser un proceso completamente libre y voluntario. De hecho, cuando a alguien se le interna en algún centro de adicciones, pues, se le hace una intervención, pero la persona tiene que decidir al final del día si quiere ir, no, no puede ir en contra de su voluntad. Entonces, en este sentido, yo pensaría en una muy buena estrategia de invitar a las personas a que se acerquen si tienen un problema, a tener ciertos espacios para que esto se fomente, conferencias, es decir, acercar a las personas al conocimiento acerca de los temas de salud mental, para que no se quite ese tabú, no haya miedo, no haya
ningún tipo de estas personas, y que también dentro de las organizaciones educativas hayan agentes que se dediquen a dar seguimiento vaya, en la medida de sus capacidades a estas personas que se están acercando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con las empresas, algo que hacemos es que capacitamos a ciertas personas, generalmente es alguien dentro del área de recursos humanos o de talento humano, como lo queramos decir, eh, que conozca cómo funciona nuestra plataforma. Trabajamos con ellos para hacer una campaña de acercamiento, y pues tenemos canales de comunicación directos con nosotros para que cualquier persona que quiera obtener información o acceder a esto, pues lo pueda hacer, ¿no? Pero en ese sentido, de la parte estratégica hacia las comunidades educativas, yo creo que eso sería una forma de acercamiento, ¿no? Y perdón, creo que la doctora Mercedes quiere hablar, solo al fin, para finalizar. De nuevo, desde la parte tecnológica, nosotros lo que podemos hacer es mejorar la experiencia. Por ejemplo, una meta que tenemos es que la distracción es muy común en los procesos terapéuticos, y también la dificultad de encontrar una persona con quien te sientas seguro o segura de iniciar tu proceso terapéutico, porque generalmente, cuando vas al psicólogo, alguien te lo recomendó, ¿no? Alguien te dijo, no, mira, ve con este psicólogo o acércate aquí, pero no sabes absolutamente nada de esa persona, no tienes ni la menor idea si esa persona te puede ayudar, no sabes si te vas a sentir cómodo o cómoda con esa persona. Entonces, por eso yo en la conferencia hacía mucho énfasis en la parte de hacer el match adecuado con el terapeuta, y que el match no solo venga exclusivamente de lo que tú ves, ¿no? O de lo que tú puedes con tu inteligencia decir, pues esta persona estudió aquí, tiene tantos años de experiencia, es hombre, es mujer, sino que adicionalmente em, pueda haber información como por ejemplo un test diagnóstico que está basado en esta parte del DSM-5, que te pueda ofertar con base a eso que tú llenaste, la persona mejor indicada para tratar tu caso, ¿no? Entonces, esos son aspectos desde la parte de tecnología que nosotros pudiésemos hacer para disminuir la deserción, también en los temas de salud mental. Y pues bueno, ya cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Laureano. Yo solo quería complementar lo siguiente a la respuesta que ha dado. Es que suena un poco el volumen. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Utilicé en el doctorado una materia, el Policy Maker, justamente para responder a esa pregunta, hacer todo un proyecto para instituciones educativas y ver cómo se podía ayudar al estudiante. Honestamente no me acuerdo mucho, pero estaba tratando de hacer memoria. ¿Ok? Lo primero es generar estos agentes de cambio, ¿no? Identificables, que quizás no son realmente el psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía el maestro Calvo, o el doctor Calvo, perdón, no es tan, en México decimos que vas a quedar ventaneado, o sea, te van a ver que estás yendo. Y realmente para que una persona tome una decisión para ir al psicólogo, necesitan haber ciertos factores y necesitan necesariamente ver la ley de la gradualidad, ¿ok? Es decir, la persona que elige ir a un psicólogo, el 100% se siente mal. Es una cuestión emocional. La mitad reconoce que tiene conductas disfuncionales y la mitad las niega, está en negación. No es una negación conscientemente que está diciendo voy a encubrir esto. Se da un poco en las adicciones, sí, pero está encubriendo. Pero la mitad está consciente y la mitad no está consciente que tiene un comportamiento disfuncional. Ok, pero lo que sí es importante es que en la parte cognitiva, literalmente no saben que están interpretando de manera equivocada, que tienen lo que llamamos distorsiones cognitivas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría va porque se siente mal, algunos van porque rompieron una puerta, chocaron, se emborracharon, hicieron algo, ¿ok? Y otros van y no saben cómo está generalmente su mundo cognitivo, solamente pueden decir que tienen lo que llamamos el overthinking, que no pueden parar de pensar en una idea, ¿ok? No importa por qué el paciente va a la consulta, lo importante es que hay un elemento que determina que se lo moviliza a buscar ayuda, ¿ok? Pero para que eso pase,
se corre el síntoma. Nadie va al inmediato. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento de lo que hace un profesional de la salud mental. Nosotros no damos consejos. Yo digo que salimos, o sea, que no estudiamos para eso. Yo tengo 11 años de estudios académicos. Yo no doy consejitos. Estoy tratando un órgano que no es visible, con conocimiento de causa, para hacer un diagnóstico preciso, decretar un tratamiento de intervención y hacer un seguimiento sobre la eficacia de ese tratamiento de intervención, apoyado obviamente en los recursos que nos puede dar la tecnología, ¿ok? Entonces, con esta pregunta que se puede entender un poco este proceso cognitivo que pasa una persona. Por ejemplo, es raro que una persona reconozca una adicción y vaya y se interne. Eso no sucede así. Se hace todo un proceso para poderlo llevar de la mano, para que pueda dar los pasos necesarios para que pueda ser constante su tratamiento, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, si lo aterrizamos en un campus universitario, pues si hay un psicólogo ahí, bueno, el estudiante que está presentando síntomas va a ir, bueno, el que tocó fondo. Y tocar fondo no es el fin, es el inicio de algo muy bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los que están ya presentando síntomas? Son muy inteligentes, ya están quebrando materias, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que ahí entran estos agentes de cambio capacitados, que no va a ser tan abrumador o no va a haber tanto estigma para poderme acercar. Y yo considero que esas personas claves son los tutores, ¿no? Capacitar a los tutores. Y además hacer campañas de prevención en el campus universitario de la salud mental para que se acostumbren a verlo pegado digitalmente también, de que la salud mental es un tema que se abre abiertamente, que se abre sin tapones, sin prejuicios, ¿no? Y que los jóvenes empiecen a familiarizarse con eso, como se pueden familiarizar que en la universidad están vendiendo café, una marca de café, o están vendiendo donas, ¿no? Es algo que les es familiar en su entorno, ¿no? Entonces yo creo que, según me acuerdo, eso fue lo que me arrojó el policymaking, había otras estrategias, ¿no? Pero bueno, creo que sí es importantísimo generar estos agentes de cambio que puedan detectar, motivar, para llevar de la mano al profesional de la salud mental, ¿no? Y, y eso es lo que, pues yo creo que en el proyecto que nosotros hicimos, pues es lo que ha funcionado, ¿no? Es raro que alguien vaya directo con el psicólogo, muy raro. Y más si está enojado o no cree en el psicólogo, tiene mal conocimiento de lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Y por último, pero se me olvidó, una vez entrando al psicólogo, hay demasiados elementos en la mesa que necesitan estar en juego. No basta con que yo sepa que tiene el paciente. Como decía el maestro Laureano, necesita haber empatía desde la parte humana, que nos caigamos bien, ¿no? Que haya, que fluya, que el paciente esté cómodo, que el psicólogo esté cómodo, y son elementos que entran en juego para poder valorar, ¿no? Yo puedo saber perfecto qué tiene el paciente y cómo tratarlo, pero si no hubo match, yo no soy la mejor persona para ese paciente. Y lo básico que nos enseñan cuando estudiamos la licenciatura es, no todos los psicólogos podemos ayudar a todas las personas, porque necesita haber demasiados elementos en la mesa, ¿no? Pero bueno, eso ya cuando el paciente llegó a la consulta, ¿no? Lo importante es ese trayecto de prevención que podemos hacer antes de que llegue ya. Yo digo, en broma digo, pues llegaron a 5 minutos para las 12. No, llegó ya el problema gravísimo, a punto de morirse una dosis, sobredosis, o a punto de quitarse la vida, y esos son casos ya que hay que actuar de una manera diferente de intervención a la práctica normal terapéutica. Ojalá nos llevaran de manera preventiva, sería lo ideal, ¿no? Bueno, eso era todo. Bueno, pues agradecemos totalmente a todos los panelistas, al ingeniero José Andrés Martínez Silva, director general de Estudio Elefante Colombia, al doctor Francisco Irán Calvo Castro, a la doctora Mercedes Vallenilla, al maestro Laureano Gutiérrez por su amable participación con sus reflexiones de salud y bienestar. Asimismo, a Elizabeth Velázquez Herrera por sus preguntas y a Mario Martínez por su apoyo técnico. Y para el cierre de este panel, cedemos la palabra a la doctora Carmen Díaz Novelo y al maestro José Luis. Muchas gracias, doctora Patti. Pues realmente estamos muy agradecidos. Bueno, pues aquí muy feliz de ver a nuestros panelistas, la doctora Merce, una gran amiga y aquí que pues ustedes han escuchado todo el trabajo que realizan, tanto ella como el maestro Laureano, y que han venido aquí a compartirnos esas experiencias. También, José, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tanto el día de ayer como el día de hoy, como ustedes han visto, hemos tenido unas jornadas internacionales con panelistas pues, de diversos países y con esta gran participación también del doctor Irán. Como ustedes han escuchado, bueno, el Instituto Politécnico también está desarrollando
temas relacionados con inteligencia artificial, su aplicación en estas cuestiones, inclusive pues de esos trabajos más profundos de reconocimientos, de imágenes, de muchas cosas que se están trabajando en este beneficio. Doctora Patti Serna, muchas gracias por aceptar moderar este panel, por su moderación, y a mis compañeros, a mi equipo del grupo de inteligencia artificial por todo el apoyo, a la maestra Elizabeth, pues muchísimas gracias de verdad a todos. Estas jornadas, como ustedes saben, las grabamos y las dejamos disponibles porque pues la verdad que son joyas y vale la pena volver a escucharlas, ¿verdad? Entonces, de verdad, muy agradecida. Y maestro José Luis, igual si quieres comentar algo, ya les pusieron allí la liga para que se registren para quienes requieran sus constancias de participación de estos días. Ya pusimos por allí la liga también. Pues sin más, como ustedes pueden ver, ya nos pasamos unos minutos, pero que han valido la pena, porque creo que hay muchísimas preguntas siempre para nuestros panelistas y mucha participación, pues, de todas las instituciones que nos acompañan el día de hoy. Así que muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos. Pues yo creo que esto amerita una continuidad, ¿no, Carmen? Prácticamente se convierte en una línea nueva para nosotros porque el día de ayer empezamos con el tema de salud mental, inteligencia artificial, y creo que eso nos ayudaría mucho a replantear incluso algunos temas muy específicos en estos cuadros de la salud mental. Digo, estamos hablando desde perspectivas de investigación interdisciplinaria en inteligencia artificial y salud mental. Podríamos hablar desde la perspectiva solo de los programas educativos especializados, de la implementación de plataformas de bienestar estudiantil o de los académicos, que también se requiere mucho de temas de formación y sensibilización en salud mental desde la perspectiva de la inteligencia artificial, de los aspectos éticos y regulatorios, de la brecha digital en las propias universidades, de la personalización del aprendizaje con estos aspectos de salud mental. O sea, muchas áreas de oportunidad. De verdad, creo que ha sido excelente jornada, Carmen, la que están organizando, tanto ayer como al día de hoy, y creo que nos deja como, pues yo creo que como reto, darle continuidad, estructurar muchas temáticas y seguramente pues verlos nuevamente, que será un honor, ¿verdad, Carmen? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues de verdad, yo pues les sigo a todos los que aquí están de invitados, los trabajos que están haciendo, que son extraordinarios. Y por eso nos sentimos agradecidos de que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, aquí el maestro José Luis Ponce siempre está buscando cómo colaborar, cómo apoyar, cómo poder en este caso establecer más colaboración con las instituciones, como comentaba ahorita pues la doctora Mercedes, eso que se puede hacer en los campus, cómo podemos pues desde el trabajo que estamos haciendo en el grupo y en el comité, pues ampliar estas colaboraciones, ¿no? La doctora Patti Serna ahorita igual un proyecto hermoso de las tutorías en línea y bueno, ahorita no se los contó, pero como dice José Luis, porque da para más realmente todo esto que estamos abordando, así que estamos muy contentos y muy agradecidos. Pues damos el cierre agradeciendo obviamente a nuestros panelistas, José Andrés Martínez, doctor Francisco Irán Calvo Castro, doctora Mercedes Vallenilla y maestro Laureano Gutiérrez. Y de verdad, más que agradecidos, obviamente agradecer a nuestra moderadora, la doctora Patricia Serna González, a nuestro ángel de la guarda que se apareció, nuestra querida Elizabeth Velázquez, y pues qué mejor que también a nuestra coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior, la doctora Carmen Díaz Novelo. Pues más que agradecidos y pues tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, Feliz hasta tarde. luego.